Cuando Dios desea instruir a un hombre, estremecer a un hombre y capacitar a un hombre, cuando Dios desea moldear a un hombre para que realice el papel más noble, cuando Él anhela con todo su corazón crear un hombre tan grandioso y valiente, de modo que todo el mundo se asombre, observe sus métodos, observe sus caminos. Bienvenido, bienvenida a Pensemos con el Dr. Ravi Zacharias, presentado por el autor y apologista cristiano, el Dr. Ravi Zacharias. Hoy, el Dr. Zacharias nos hablará sobre Ezequiel y cómo la preparación de Dios para este antiguo profeta se aplica a nuestras vidas ahora. Escuchemos la primera parte del mensaje del Dr. Zacharias titulado La preparación y el retrato de un profeta. Cuando vi un tema que decía, ¿quién si no es usted? ¿Cuándo si no es ahora? Comencé a preguntarme a mí mismo en mi corazón y mi mente qué fue lo que enmarcó mi propio llamado y mi pensamiento. Vi hacia atrás a través de los años y recordé algunos de los mensajes que había estudiado y analizado muchas veces para comprender mejor, incluso en este escenario, qué es lo que realmente significa el llamado de Cristo, cómo Él forma, moldea y prepara a cada individuo. Y mientras veo esta noción del llamado y cómo Dios forma, moldea y prepara su vida y la mía, creo que podríamos adquirir un vistazo de lo que Dios realmente hace cuando desea rescatar a un pueblo, cómo Él recorta los bordes puntiagudos y crea un magnífico instrumento a través del cual Él puede traer liberación. Me preocupa mucho que prevalezca una comprensión tan limitada hoy en día de lo que realmente significa estar en el ministerio debido a todo lo que ha ocurrido en los últimos años. Estaba pensando en la historia de un niño pequeño que quería una bicicleta y no sabía cuál era la mejor manera de orar para pedirla. Así que estaba viendo un programa de televisión, vio un servicio muy tradicional y observó cómo oró el ministro. Así que al final del día, el jovencito se puso de rodillas y dijo, «Señor, si está en tu soberana voluntad y en tu plan eterno que yo tenga una bicicleta en tu tiempo y según tu voluntad, por favor te pido que me des una bicicleta. Amén». 2 días después, él no estaba tan seguro de haber hecho una oración muy confiada, así que encendió la televisión nuevamente para ver otra clase de ministerio en funcionamiento. Y al final de ese día se puso de rodillas y le dijo, «Señor, declaro mi necesidad de una bicicleta, y te pido que sea una bicicleta linda, de color azul, y que sea entregada en mi casa dentro de 24 horas. Declaro que así será. Amén». Bueno, él todavía no estaba seguro al final del día de haber hecho lo correcto con esta oración, así que siguió reflexionando esa noche, y miró al otro lado de su habitación donde tenía una estatua de Jesús en una de sus mesas. Su mamá le estaba observando mientras hacía eso. Él sacó la estatua de su habitación y desapareció por algún lugar. Ella no sabía lo que su hijo tramaba, así que en la noche, cuando él dormía profundamente, ella regresó a la habitación para buscar la estatua, y luego vio esta nota en el escritorio. «Querido Jesús, esto es un secuestro. Si quieres volver a ver a tu madre nuevamente...» Así es como iniciaba esta tercera oración. Si usted y yo tomásemos nuestras teologías de oración, basándonos en lo que observamos o escuchamos en ocasiones, o si formásemos nuestro concepto de ministerio en algunas de las aberraciones que vemos sobre lo que significa ser llamados, a menudo me pregunto si esto se parecería en algo a lo que Dios tenía en mente cuando les dijo a personas como Jeremías, Ezequiel o Saulo de Tarso, «Tú eres mi instrumento elegido». Me gustaría mirar varios siglos hacia atrás y quisiera leerles sobre Ezequiel. Permítame leer del capítulo 2. Esa voz me dijo, «Hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte». Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie, y pude oír al que me hablaba. Me dijo, «Hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas.
Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle, así dice el Señor Omnipotente. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas, y vivas rodeado de escorpiones. No temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mis palabras. Tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir, y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca, y come lo que te voy a dar. Entonces miré, y vi que una mano con un rollo escrito se extendía hacia mí. La mano abrió ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados, y contenía lamentos, gemidos y amenazas. Esta es una de mis piezas favoritas de poesía, pero realmente no sabemos quién escribió estas palabras, y muy a menudo sus créditos permanecen en el anonimato. Pero esto fue escrito por alguien que, según sospecho, estaba en el ministerio, o muy cerca de alguien que estaba en el ministerio. Así funcionan las cosas. Y dice, cuando Dios desea instruir a un hombre, estremecer a un hombre y capacitar a un hombre, cuando Dios desea moldear a un hombre para que realice el papel más noble, cuando Él anhela con todo su corazón crear un hombre tan grandioso y valiente, de modo que todo el mundo se asombre, observe sus métodos, observe sus caminos. Cómo perfecciona sin misericordia cuando lo elige para la realeza, cómo lo martilla y lo hiere, y con golpes poderosos lo convierte en formas de barro que sólo Dios comprende, mientras su torturado corazón llora y levanta sus manos suplicantes. Cómo Él dobla, pero nunca quiebra, cuando asume su bien. Cómo Él usa a aquel que elige, y con actos poderosos lo induce a probar su esplendor. Dios sabe de lo que se trata. Cuando Dios desea instruir a un hombre, estremecer a un hombre y capacitar a un hombre, que observen sus métodos, que observen sus caminos. Creo que en el 3er capítulo del Evangelio de Lucas encontramos estas palabras. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era el tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanias en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces, la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Había 7 nombres importantes que fijaban el trasfondo histórico, pero la palabra del Señor llegó a un hombre extraño, que comía comida extraña, que usaba ropas extrañas, y Dios lo convirtió en la voz que anunciaría la venida del Mesías. Él crió a Moisés en un palacio para usarlo en un desierto. Él crió a José en un desierto para usarlo en un palacio. Dios utiliza métodos extraños y misteriosos para moldear y formar a sus instrumentos. Mientras Dios forma y moldea, aquí estaba un joven que, en mi opinión, tenía unos 30 años cuando tuvo que vivir uno de los momentos más dolorosos de la historia de su nación. Nadie nunca hubiese creído que Jerusalén sería humillada como ocurrió. Recuerda el tiempo en que Jeremías, un contemporáneo de Ezequiel, también estaba predicando. Y él fue al pueblo y les dijo, no se dejen engañar con las palabras templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor. Si no creen lo que Dios hará aquí, vayan a Silo y vean lo que él hizo allá, porque Silo fue el primer lugar en que él puso su nombre. Ellos realmente vivían aislados con la ilusión de que, debido a que el templo estaba ahí, debido a que era una ciudad santa,
debido a que el mismo nombre de Jerusalén era tan melodioso para ellos, se sentían tan especiales, incluso ante los ojos de Dios, que la ciudad nunca caería en manos de un predador ni caería víctima de algún enemigo. Así era en el tiempo en que Ezequiel se encontraba. Ahora, él estaba en el cautiverio, y fue en el cautiverio que él recibió esas visiones y sueños. Dios le da una especie de visión panorámica de todo lo que va a ocurrir, y es casi una visión secuencial de las cosas que ocurrirán, una tras otra. ¿Cómo lo preparó Dios? ¿Cómo era posible tomar un rollo lleno de lamentos, gemidos y amenazas, luego consumirlo y decir, «Fue como miel dulce en mi boca»? ¿Cómo podía yuxtaponer la amargura y la dulzura que contenía ese mensaje? Dios tenía que moldearlo de una manera muy dramática. Permítame ver rápidamente estas ideas. Primero, le dijo, «Hijo de hombre, deseo que te acuestes sobre tu lado izquierdo por 390 días. Ezequiel tenía una pregunta muy lógica. ¿Por qué deseas que me acueste sobre mi lado izquierdo por 390 días? Y Dios le dijo, porque el reino del norte ha salido del cautiverio, hijo de hombre, y se quedará en el cautiverio por 390 años. Quiero que te acuestes sobre tu lado izquierdo por 390 días. Un día simboliza un año de cautividad. Ezequiel obedeció. Tan pronto como finalizó el plazo, Dios le dijo, «Ahora deseo que te levantes, te des la vuelta y te acuestes sobre tu lado derecho para simbolizar la cautividad del sur que pronto ocurrirá». ¿Cuál piensa que fue la primera pregunta de Ezequiel? ¿Cuánto tiempo estará el sur en el cautiverio? De repente, él podía sentir el mensaje en sus huesos. Este no era un mensaje. Lo que él iba a promulgar ahora se hacía carne en él. Era un mensaje que él podía sentir en su propio cuerpo. Acuéstate de tu lado derecho. La buena noticia era que el sur estaría en cautiverio solo por 40 años. Entonces Dios le dice, te vas a acostar sobre tu lado derecho por 40 días. Él terminó los 390 días, terminó los 40. Luego Dios le dice, por favor, afeítate tu cabeza hasta que quedes totalmente calvo. Lleva ese cabello que acabas de afeitar, recórtalo, divídelo en 3 porciones. La primera deseo que la arrojes a las llamas. La segunda quiero que la cortes en pedazos pequeños. La tercera deseo que la esparzas en el viento. De cada una de estas 3, deseo que tomes una porción, la ates al dobladillo de tu ropa, porque 1/3 de mi pueblo será quemado como por fuego. Un segundo grupo de ellos morirá a espada. Un tercer grupo de ellos será esparcido a las partes más lejanas de la tierra. Pero, hijo de hombre, incluso cuando tomes una porción y la ates al dobladillo de tu ropa, es porque yo guardaré un remanente para mí mismo. Ezequiel nuevamente obedeció. Luego Dios le dijo, por favor, toma una sartén para freír y ponla delante de tu rostro. ¿Le gustaría ser vecino de este hombre, por cierto? Solo piensa en esto. Toma una sartén para freír, ponla frente a tu rostro y camina alrededor de los muros de la ciudad algunas veces. Alguien le va a preguntar, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Y diles que el sitio como hierro se acerca. El sitio como hierro se acerca. Y Dios le dice a Ezequiel, por favor, haz un agujero en uno de tus muros en la mitad de la noche. Toma una bolsa y átala a tus hombros. Pon algunas raciones mezquinas en la bolsa y luego trata de apretarte para pasar por ese agujero en el muro como si estuvieras escapando. Cuando tus vecinos te pregunten qué es lo que estás haciendo al destruir tu propia propiedad, diles, a la hora que no esperen, van a ser arrastrados y solo podrán tomar algunas pertenencias escasas al salir. Finalmente, Dios le dijo a Ezequiel
que coma una combinación de alimentos que eran muy poco apetitosos para él, y luego él pidió, Dios, ¿podrías cambiar estas peticiones que me haces? Esto parece tan impuro, lo que me has pedido que ingiera. Y Dios le dice, está bien, Ezequiel, pero solo recuerda que cuando tu pueblo esté en el cautiverio, se les pedirá que consuman alimentos que son detestables para ellos. Pero hombres como tú permanecerán en posiciones de intercesión, y yo detendré mi mano pesada sobre ellos. Ezequiel obedeció cada vez. El mensaje se convirtió en la sustancia de su propia existencia. Dios plantó una carga en él que no podía separarse de su ser. Carga es una palabra muy bíblica. Literalmente significa un peso que uno lleva, algo que uno soporta. No es una idea que uno alimenta en la mente, es el mismo mensaje que es la sustancia de su propia existencia. Ya no puede deshacerse del mensaje, así como no puede deshacerse de uno mismo. Es una parte intrínseca de su vida, cuando Dios le forma y le moldea. He comenzado a apreciar esto más y más. Y no digo esto para recibir alguna clase de elogios. En realidad, uno aprende muy rápidamente a alejarse de esa clase de respuesta. No es bueno para uno como humano tomar muy en serio todo eso, pero mientras más tiempo llevo en este ministerio, Dios conoce mi corazón, más me pregunto por qué Él llama a un pueblo tan indigno y poco preparado para llevar cargas tan pesadas. Todos los viajes que se han requerido durante los años, que no puedo decir que han sido agradables, todos los momentos de separación que no han sido agradables. El corazón de un misionero, el corazón de una persona con llamado, comprende esto, que es algo que Dios ha plantado de manera inmarchitable dentro de usted, y es esa carga que no puede alcanzar a todo el mundo, sino que Dios la ha delimitado lo suficiente para que usted pueda hacer su parte, y pueda tomarla con un sentimiento de que es soportable, de modo que Dios no espera que usted y yo tratemos de hacer lo que va más allá de nuestra capacidad. En lugar de ello, Dios divide esta carga en porciones soportables, y la suya es la porción que Él tiene en mente. ¿La está cargando hoy? ¿Está dispuesto a buscar la mente de Dios esta semana y decirle, Señor, ¿hay alguna carga que tengas para mí? ¿Tienes una porción para mí? Dios preparó y acondicionó a Ezequiel de esa manera. Pero no solo le dijo que esa sería la forma en la que él le pediría que obedezca. Cuando seguimos leyendo, Dios le dice a Ezequiel una de las peticiones más sorprendentes en el capítulo 24, versículos 16 al 18. Tiene que leer esto una y otra vez para lograr comprender la enormidad del sacrificio que Dios estaba poniendo sobre los hombros de este personaje. Él le dijo, Hijo de hombre, voy a quitarte de golpe la mujer que te deleita la vista. Pero no llores, ni hagas lamentos, ni dejes tampoco que te corran las lágrimas. Gime en silencio, y no hagas duelo por los muertos. Átate el turbante, cálzate los pies, y no te cubras la barba ni comas el pan de duelo. Ahora, me gustaría que tenga en mente a quién le está haciendo esta petición. Dios le está haciendo esta petición a un hombre cuyo corazón ha sido sensibilizado por Dios. Él lo ha sensibilizado para escuchar el dolor de toda una nación tal como era. Así de sensible era su corazón. Ahora le está ordenando que no llore ni haga lamentos cuando perdiera a la persona más querida para él. Él dijo, por la mañana le hablé al pueblo, y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que se me había ordenado. Si entiendo bien este pasaje, creo que lo que Dios le está diciendo a Ezequiel es esto. Voy a quitarte aquello que atesoras tanto, pero Ezequiel,
En realidad no hay tiempo para que hagas luto, llores o te lamentes. No tomes esto con el peso real con el que ha ocurrido, porque te he llamado. Y hay una razón detrás de esto. No llorar por la mujer que ama debe ser devastador. ¿Qué más verdadero debe ser en el caso de Ezequiel, en el que él realmente iba a convertirse en el hazmerreír de una nación? Que Dios iba a quitarle la única persona que probablemente podía haberle comprendido. Así que Dios nos sensibiliza de una manera y nos hace menos sensibles de otra. Amy Carmichael dijo esto de manera tan poderosa. Ella realizó su ministerio en la India. Escuche lo que ella dijo. Nunca pienso, ni siquiera en el cielo, debo olvidar esta partida. Fue tal rendición que nunca deseo repetir incluso ahora. Mi corazón se estremece al solo pensar en ello. La noche que viajé a China, el 3 de marzo de 1893, mi vida, en el lado humano, estaba quebrantada y nunca más pudo ser remendada. Pero Él ha sido suficiente. ¿Cómo piensa uno en esos momentos? Lo menciono por una sencilla razón. Algunos de nosotros, a los que Dios nos ha pedido que nos alejemos quizá de ciertos lugares, que dejemos de leer cierta clase de material o ver cierta clase de programas de televisión, las demandas menores pueden ponerse fácilmente en perspectiva cuando escuchas sobre demandas como estas. Dios preparó a este hombre, haciéndolo sensible a una nación en necesidad e insensible a algunas de sus necesidades más rigurosas. No solo plantó Dios esta carga en su corazón, sino que le dio una comprensión cercana del amor de Dios. Hace algún tiempo me hicieron una pequeña entrevista en una estación radial y me preguntaron cuáles son las cosas que se registran más en mi corazón durante esta etapa del ministerio. Yo le dije que una de las cosas que registro más en mi corazón ahora es ese maravilloso poder de lo que significa el mensaje de la cruz. Y es tan imperativo comprender todas las implicaciones del mensaje de la cruz. Es tan grandioso, porque Dios mismo ofreció a su amado Hijo al mundo para que usted y yo pudiésemos ser reconciliados con Él. Esa es la razón por la que los compositores de himnos se enfocan tanto en esto. La magnificencia de los grandes himnos y las grandes canciones evangelísticas que se enfocan en una verdad tan preciada. Una de las cosas por las que oro a menudo, antes de incluso ir a los foros abiertos en las universidades, es: Dios, recuérdame que no solo estoy aquí para defender tu nombre, estoy aquí también para representar quién eres tú. Así que usted no puede ganar un debate y pensar que ha cumplido con su tarea si no ha representado el amor de Cristo durante el proceso. Y cada vez que he fallado en eso, me alejo sintiéndome mal por haber traicionado lo que se me ha confiado, porque es tan importante representar no solo que Dios existe, sino quién es Él, y cuál es su representación para nosotros, tanto en la encarnación como en la palabra. Así que Ezequiel era el portador de una carga. Era un hombre que comprendía el amor de Dios. Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías. Es un ministerio radial sustentado por nuestros oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías en Atlanta, Georgia.